Buenos días, compañeros y compañeras. Espero que nos estén escuchando. Esta videoconferencia tiene por objetivo afinar algunos puntos que nos parecen importantes luego de la experiencia que hemos tenido en los ejercicios municipales. Y pretendemos que todos los miembros de los CODEPRED tomen notas de lo que vamos a ir sugiriendo, de tal manera que podamos hacer que el ejercicio nacional del 21 de junio tenga la mayor calidad posible, ya que lo que pretendemos fundamentalmente es que la población, la familia, las comunidades, cada vez estén mejor preparadas de cara a situaciones de multiamenaza. Vamos a comenzar y voy a pedirles un poco de paciencia. Si algunos de ustedes ya han estado en algunas de las videoconferencias que hemos estado transmitiendo a los municipios. Digo paciencia en el sentido de que sentirán que algunos aspectos pues tienen que ver con las orientaciones que hemos dado a nivel de los municipios, pero vamos a tratar de que lo que hablemos esta mañana se ubique ya ustedes en el rol como miembros del CODEPRED, que a la hora de una situación de emergencia tendrá que estar al frente de la respuesta para poder atender y asegurar que las familias sufran el menor impacto posible por los eventos, ya sea naturales o socionaturales. Vamos a dejar bien claro, ¿verdad? Lo hemos venido insistiendo con los municipios, de qué se tratan estos ejercicios. El ejercicio es la ejecución del plan, así como la organización institucional y social, fíjense bien que hago énfasis en los dos aspectos, para atender una emergencia. El ejercicio tiene por finalidad evaluar la capacidad de respuesta desde los barrios, las comunidades, los municipios, pero que esa respuesta esté claramente diseñada y elaborada para asegurar la integridad, la seguridad de las personas, de la familia y las comunidades ante eventos multiamenaza. Fíjense bien, estamos insistiendo en esa idea. Un plan de respuesta tiene que tener por finalidad asegurar la integridad y seguridad de las personas. Ese es el objetivo de elaborar un plan. El objetivo de organizarnos es encontrar las mejores formas de vincularnos, las personas, la familia, las comunidades, con el fin de brindar integridad y seguridad de las personas ante situaciones de multiamenaza. Si estamos claros de eso, nosotros tendríamos también bien claro que cada plan tiene objetivos particulares y propios. El plan familiar está enfocado para que las familias, en el seno de su hogar, se organicen, cada uno de sus miembros, en relación a su contexto, para brindar seguridad a las personas. ¿Qué tipo de seguridad en un plan familiar? Aquella seguridad que se deriva de poner en práctica medidas de autoprotección. Entonces, ese es un plan que tiene un nivel dentro de todo lo que llamaríamos la respuesta que socialmente tenemos que dar ante una situación de emergencia. En cambio, el plan de una institución tiene dos caras. Tiene una cara que tiene que ver con la seguridad, la integridad de los trabajadores de esa institución, pero también tiene una cara que está para atender a la población. Por ejemplo, si nosotros vemos el gobierno local, la alcaldía en su plan de respuesta, por un lado, tiene que asegurar que todos sus trabajadores
a la hora de una situación de emergencia, cuando ocurra en horas laborables, todos los trabajadores tienen que poner en práctica las medidas de autoprotección, en primer lugar, para asegurarse su integridad y su seguridad. Pero una vez que pasa la situación de emergencia, los mismos trabajadores, ya ahora como cuerpo organizado del gobierno local, tienen que desarrollar acciones de protección, de aseguramiento, de seguimiento a las familias que en la ciudad, que en el municipio, que en las zonas rurales pudieron haberse visto afectadas por esta situación. Entonces, si nos damos cuenta, el plan familiar es muy de cara a las personas, a lo que tienen que hacer para autoprotegerse, pero ya a nivel de la institución tiene esos dos aspectos, la protección de los trabajadores, pero también pensar en las acciones que se tienen que brindar a la familia, a las comunidades, a las personas que se vean afectadas. A la hora de un ejercicio, ¿qué es lo que pretendemos entonces? Poner en práctica el plan de respuesta para ver cuál es su eficacia. ¿Qué queremos decir con la palabra eficacia? ¿Qué tanta capacidad vamos a tener realmente de proteger a las personas, de atender a las personas, de responder a sus necesidades inmediatas? Entonces tenemos que tener claro que ese plan va más allá, ¿verdad?, del momento del temblor, del momento que se produce un incendio, porque es todo lo que tenemos que hacer para asegurar que las personas tengan integridad en su vida, en sus labores cotidianas, y por eso tenemos que poner en práctica para ver qué tanto nos va a permitir en la realidad que logremos ese objetivo. Por eso, cuando hablamos de evaluar la eficacia del plan, vamos a identificar en la puesta en práctica del plan las habilidades, la organización, la comunicación, la destreza con que hacemos las acciones de atención y protección, ¿verdad?, la forma solidaria en que atendemos a la familia y que logramos no solamente sacarla de la crisis, sino también que se recupere del impacto del evento que estamos pensando. Entonces, tenemos que tener claro todos esos propósitos del ejercicio. Por un lado, practicar los planes de respuesta desde la familia, desde las comunidades, los planes municipales, hasta aquellas acciones de previsión que tenemos que desarrollar antes y durante los eventos para atender a las personas. Tenemos que ejercitar los planes contingentes en escuela. Se ha venido haciendo énfasis que cada escuela e instituto tenga un plan de seguridad escolar. Entonces tenemos que ver en el ejercicio nacional cómo el plan de seguridad escolar se articula con los planes de las comunidades que lo rodean al colegio, ¿verdad? Cómo esto tiene que ver con los sistemas de comunicación que debe tener el colegio con los padres de familia, para que nosotros evitemos que se produzcan caos a la hora de una crisis, de una emergencia. Recordemos que en el pasado hemos tenido esas situaciones en las cuales, después de un gran temblor, las madres, los padres de familia salían un tanto preocupados y muchas veces se producían hasta accidentes por ir a buscar a la familia. Por eso el plan de seguridad escolar no solamente es hacia adentro del colegio, sino que tiene que estar en relación a las comunidades, a los barrios aledaños por un lado, pero también a toda la comunidad educativa que implica los padres de familia y la vinculación que se debe tener de manera permanente. Entonces, hablar ahora en el contexto, fíjense bien, en el contexto de un ejercicio nacional, ya no es solamente el ejercicio del colegio, hay que contextualizarlo con las comunidades aledañas, ¿verdad?, la forma en que la dirección del colegio debe tener prevista recepción de llamadas, brindar informaciones a los padres de familia
sobre lo que pudo haber ocurrido en ese evento. Y todo esto tenemos que irlo previendo poquito a poco, y ese ha sido el espíritu que la compañera Rosario ha venido insistiendo de cómo hay que ir articulando y mejorando cada vez más la preparación y la respuesta ante los eventos nacionales. Otros propósitos, ya he insistido, en las normas de autoprotección. Yo quiero llamar la atención en esto de las normas de autoprotección. Cada evento, llámese terremoto, llámese inundación, llámese huracán, llámese incendio, tiene características particulares. Como tienen características particulares, las normas de autoprotección de las personas, de la familia, son muchas veces diferentes. No es lo mismo, ¿verdad?, reaccionar ante un temblor que ante una inundación abrupta. Fíjense bien, en un temblor, después de que pasa el temblor, vamos a buscar un lugar abierto. Si estamos cerca de un río y se viene una revenida, nosotros vamos, la forma de movernos es un poco más rápida frente a ese fenómeno, en primer lugar. Y lo segundo es que cuando decimos buscar una zona de seguridad, obviamente es una zona de seguridad que tiene que tener más altura de la zona que se está inundando. Esas pequeñas, grandes diferencias, las personas, las familias, las comunidades, las tiene que ir comprendiendo, las tiene que ir poniendo en práctica. Porque si no, si solamente creemos que autoprotegernos es ponernos las manos en la cabeza y salir en fila india, podemos estar creando un falso imaginario en la mente de las personas, y estos ejercicios es para que los vayamos aclarando, diferenciando y que cada quien vaya avanzando. Por ejemplo, estos ejercicios nos deben poner a prueba los mecanismos de alerta, de alarma. Las personas, las familias, las comunidades tienen que irse familiarizando con el mecanismo de alerta. Eso es fundamental. Si vamos a usar las campanas de la iglesia, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo cuántas campanazos tenemos que dar para que la gente comprenda que estamos en una emergencia. Porque si no van a creer que están llamando para o para la misa o para el Jueves Santo. ¿Me explico? Vamos a suponer eso. Si tenemos si ya tenemos, voy a poner el caso muy típico en León, una ciudad que tiene la tradición de escuchar esa sirena al mediodía. Esa sirena nos va a servir a la hora de una emergencia si la gente no comprende, ¿verdad?, la diferencia del sonido o algunas cuestiones. Por eso hemos mencionado que de alguna forma tenemos que utilizar la sirena, y la población lo debe saber para que comprenda que 3 pitazos, por decir un ejemplo, de esa sirena significa una emergencia. Igual nos pasa, por ejemplo, en las zonas de puertos, donde a veces los sonidos son parte de la vida cotidiana de la vida. ¿Cómo diferencian las personas? Esto es muy importante. Entonces, tenemos que hacer prioridad de todos estos aspectos que hemos señalado para que alcancemos los resultados esperados. Deme la siguiente. Con esto queremos decir, deme la siguiente, que entonces el ejercicio, como hemos venido insistiendo en los ejercicios municipales, hay que prepararlo. Tiene que tener un antes, que comienza desde ahora con esta pequeña charla, y luego todo el trabajo organizativo y de comunicación que hay que desarrollar, pasando por el día del ejercicio hasta, y vuelvo a insistir, como hemos estado haciendo énfasis en las charlas a nivel municipal, que tenemos que evaluar. Fíjense bien, la razón de ser de hacer estos ejercicios es darnos cuenta si lo que hemos planeado, si la forma que hemos organizado está bien. Por tanto, el momento de evaluación del ejercicio adquiere una gran relevancia, porque precisamente si nosotros nos damos cuenta que el plan no es efectivo, que si no hemos hecho la adecuada organización, si no tenemos al líder correcto en un determinado barrio, son los momentos para hacer ajustes.
Porque a la hora que tengamos una emergencia de verdad, y a sabiendas que una persona que no ejerce liderazgo está al frente del barrio, vamos a tener problemas. Entonces, todo esto tenemos que hacerlo bajo la óptica que lo que andamos tratando de identificar es cómo está nuestro plan, cómo está nuestra organización. Entonces, hemos insistido a nivel municipal en un algoritmo, ¿verdad? Ustedes van a sentir aquí que hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad?, que son muy importantes. Pero en concepto general, el algoritmo, pues, es bastante parecido. ¿Ah? El ejercicio tenemos que diseñarlo, y esto es lo que tenemos que hacer hoy, de ser posible, ya ahora que están reunidos los CODEPRED, ¿verdad?, debemos de comenzar a quemar esta etapa de diseño. Esta etapa de diseño es fundamental para el éxito del ejercicio. No se trata de hacer más de lo mismo. Necesitamos cada vez más haciendo que nuestros ejercicios respondan a nuestras realidades, respondan a nuestras capacidades, a la idiosincrasia, la cultura, la organización en nuestro departamento, en nuestros municipios, para que obtengamos el resultado que queremos, que es ver cómo andamos en la preparación. Entonces, por eso es importante que comencemos por la actualización del plan. El plan, que revisemos cómo estamos a nivel departamental, ¿verdad?, de cara a las distintas amenazas que tiene el departamento. Si tenemos conciencia o no de cómo cada municipio tiene sus planes, si están actualizados o no están actualizados, si tenemos los mapas adecuados, si tenemos identificado, ¿verdad?, cuáles son realmente aquellos puntos críticos a los que debemos de prestar atención. Cómo el CODE, y específicamente desde el puesto de mando, se le da seguimiento a la lluvia. Tenemos que tener mapeado las zonas de inundación. Tenemos que tener mapeado las zonas de deslizamiento, muy claro. Pero no solamente la parte geográfica o la parte objetiva de lo que podría ser el fenómeno. Esto tiene que estar vinculado a cuántas poblaciones esté expuesta, a cuánta población es vulnerable, cómo podemos y debemos nosotros estar preparados para atender una situación en determinada zona. Y aunque esto parezca reiterativo, esta es la clave de que podamos elaborar un plan de respuesta. Luego tenemos que revisar cómo está funcionando el puesto de mando. Compañeros y compañeras, hemos insistido, hemos encontrado limitaciones en cómo tenemos organizados los puestos de mando. Entonces es un momento de revisar, ¿verdad? Y esto no es solamente llenar un requisito, la formalidad, es realmente ver si las personas que hacen turno, por ejemplo, están claras de lo que van a hacer, qué significa hacer turno, qué significa monitorear, qué van a monitorear, qué instrumentos tienen para darle seguimiento a ese monitoreo. Entonces, son preguntas que nosotros nos tenemos que responder para ir haciendo una idea que el CODE, que el puesto de mando, ¿verdad?, está en condiciones de operar adecuadamente. Por ejemplo, los sistemas de comunicación. Hemos llegado a lugares donde ahí están los radios, eso es cierto, pero están sin funcionar. Ahí están los teléfonos, pero de repente nos damos cuenta que quedan enllavados en la noche. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos organizado el puesto de mando? Y esto pasa por las personas, sus capacidades, sus conocimientos, sus habilidades, si cuentan o no con los instrumentos necesarios para operar durante la noche, ¿verdad? Y es el momento de revisarlo, es parte del ejercicio. Luego, el ejercicio, hay que establecer los parámetros de eso que llamamos, ¿verdad?, bajo qué hipótesis vamos a trabajar, ¿verdad?, para su realización. Vamos a hablar de eso en unos minutos posteriormente. Y algo que queremos desde hoy insistir. Por ejemplo, desde cada departamento hay que hacer un plan de divulgación del ejercicio. Hemos tenido la experiencia que en las visitas en algunas zonas nos dice la gente que ni cuenta se dan que estaban
en un simulacro. Entonces, tenemos que agotar, compañeros, tenemos que agotar todos los mecanismos a nuestro alcance para que la población esté informada. Pero fíjense bien, insistimos, no basta con solo decir tal día, tal hora va a haber el ejercicio. Nosotros necesitamos hacer que la gente comprenda la importancia del ejercicio. Nosotros necesitamos que la gente comprenda que durante el ejercicio va a poner en práctica las medidas de autoprotección, para que entonces vaya comprendiendo mejor qué pretende el ejercicio, para qué se hace, por qué invitamos a todo el mundo, y esto es importantísimo. Compañeros y compañeras, una campaña publicitaria, no solamente tenemos que hacerla desde los medios de comunicación social, tenemos que hacerla utilizando todos los mecanismos a nuestro alcance, visita casa a casa, asamblea, pedirle a los pastores, a los padres católicos, ¿verdad?, que lo anuncien en la misa, en los sermones, que lo anuncien en las vigilias, que lo anuncien en los encuentros de los cristianos. Es hablar con los sindicatos, ¿verdad?, para que los sindicatos también hagan divulgación en las instituciones. Parece mentira, nos hemos dado cuenta que en algunas instituciones incluso el personal ni sabía para cuándo se esperaba que se iba a realizar el simulacro. Entonces es muy importante que pensemos que divulgar es más allá de sacar una información aislada, sino que tenemos que hacer, por eso hablamos, de una comunicación que sea efectiva, que logre el objetivo de motivar a la gente. Luego hay que pasar a la etapa de preparación a nivel de cada municipio. En este momento que están reunidos, es una buena oportunidad para que ya ustedes mismos se organicen en el sentido qué municipio va a atender cada quien de los miembros del CODE para darle seguimiento al desarrollo del ejercicio. Esto es bien importante. Uno, la preparación como departamento, pero luego la preparación a nivel de cada municipio. Nosotros hacemos la sugerencia que entre los miembros del CODE se definan quiénes van a atender qué municipio, apoyando al liderazgo político de tal manera, ¿verdad?, que vayamos creando esa vinculación departamento-municipio permanente que la han venido haciendo en los ejercicios municipales, pero que hay que consolidarla. Al llegar a los municipios es fundamental que se preparen también formas de actualización del manejo de las normas de autoprotección. Como lo hemos dicho en los municipios, aquí lo que hay que hacer es el punto que esté relacionado con de que se actualicen, se prioricen la actualización, las normas que van de cara a las amenazas que supuestamente van a afectar al municipio y que es el punto de referencia y contacto del ejercicio. Hemos insistido en la necesidad de preparar equipos de evaluación. Ya entendemos que en algunos municipios se han venido creando. Hay que hacer el ejercicio, ¿verdad?, de darle seguimiento a cada uno de los escenarios que se realicen. Hay que recoger la mayor información, no solo cuantitativa, sino cualitativa, para tener una visión de cómo ocurrió el ejercicio. Entonces, después llegamos a la etapa del día de realización del ejercicio, vamos a hablar de eso posteriormente, ¿verdad? Y vamos a insistir finalmente sobre el tema de la evaluación. Deme la siguiente. Entonces ya hemos dicho, ¿verdad?, el CODEPRED debe asegurarse que los planes de respuesta municipales estén actualizados. Esta presentación se la vamos a hacer llegar por correo para que ustedes hagan ahí sí un checklist de que si todo lo que ahí se está planteando como mínimo debe estar actualizado. Debemos de revisar, no vamos a repetir, ¿verdad?, cómo está el CODEPRED organizado. Y un punto central es el puesto de mando. Brigadas, las brigadas, cómo desde el CODEPRED tienen también información sobre brigadas municipales, sobre brigadas en las instituciones públicas y privadas, ¿verdad?, de tal manera que tengamos el espectro de toda la capacidad de respuesta. Nosotros presentábamos en la reunión de alcaldes cómo en los primeros 74 municipios que participaron aparecían alrededor de casi 6.000 y tantas brigadas. La pregunta es, ustedes como miembros del CODEPRED, como CODEPRED en pleno, tienen clarito
esa capacidad de respuesta que se ha venido organizando desde cada municipio, desde cada barrio, para atender una emergencia. Entonces, es un momento de que del CODEPRED nosotros revisemos, eso es parte de la organización, parte de la capacidad de respuesta. Igual que tener muy claro, ¿verdad?, los medios, ¿verdad?, que podemos utilizar por institución, por barrio, etcétera. Entonces también las capacidades humanas, ¿verdad? Igual que los mapas de amenaza, los mapas de vulnerabilidad. Desde el CODEPRED tenemos que tener claro, muy claro, inclusive no solamente barrios, ¿verdad?, con determinadas amenazas, sino también los barrios desde el punto de vista de su capacidad de respuesta. No es lo mismo, ¿verdad?, barrios con distinta capacidad de respuesta ante la misma amenaza, y nosotros tenemos que en algún momento priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Aquellos barrios, no solamente que tenga vulnerabilidad porque tienen muchos chavalos, muchas embarazadas, muchos ancianos, sino también porque tienen una pobre organización, una pobre capacidad de respuesta. Tenemos que estar atentos. Entonces, ese mapeo debe estar claro en el CODEPRED, y este es un momento para que lo revisemos. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y más que para nosotros, para ustedes. Tener la información, pero la información precisa, necesaria, la que se requiere para organizar la respuesta a la hora de una emergencia. Entonces, antes de que ustedes se levanten después de esta sesión, es importante también que si ya lo tienen, fantástico, y si no lo tienen, que se distribuyan en cada departamento quién va a atender a qué municipio en el desarrollo del ejercicio para el 21 de junio. Deme la siguiente. Luego, esta etapa de modelación. Fíjense bien, la compañera Rosario ha insistido que en los ejercicios la tónica hoy es que debe haber un enfoque multiamenaza. Pero el enfoque multiamenaza lo tenemos que ver desde el nivel nacional hasta llegar al territorio. En un mismo barrio es posible que hayan dos amenazas importantes y diferentes. Por un lado, que sea un barrio que de repente tiene una parte de su población vulnerabilidad porque hay un cauce que pasa ahí y que a cada rato se inunda. Y además las familias viven en casas muy frágiles y además esas familias tienen una baja organización. Fíjense bien, esa es una zona que nosotros tiene que estar dentro de nuestros puntos críticos de ese barrio. Pero en ese mismo barrio puede ser, ¿verdad?, que a lo mejor hay un mercado. Y en ese mercado, ¿verdad?, hay almacenamiento de materiales inflamables, ¿verdad? Es un mercado con una infraestructura que con facilidad podría tomar fuego. Entonces, fíjense bien, ahí tenemos dos posibles amenazas que en cualquier momento, fíjense bien, se nos pueden inclusive combinar. Entonces tenemos que tener claro esto. Por eso la elaboración de la hipótesis del evento debe tener claro, por un lado, la posible amenaza y las posibles afectaciones en la población, la infraestructura y el medio ambiente. Fíjense bien, y esto es algo que quisiera que tomen nota. Entonces, la hipótesis del evento, o los eventos, si hablamos a nivel de multiamenaza, ¿qué debe dejar claro? ¿Qué tipo de evento? Si es un temblor, si es un incendio, si es una inundación. ¿Dónde y cuándo ocurre? Eso es importantísimo, ¿ya? Es para dirigir toda la batería hacia esa zona. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué queremos decir? Fíjense bien, un temblor, por ejemplo, de una magnitud que pueda provocar inclusive tsunami, la pregunta es, ¿el tsunami va a ser en toda la costa de Nicaragua? ¿Va a ser solo en el departamento de León? ¿Va a afectar solo a unas comunidades de León? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tenerlo claro. Por eso decimos que el que está de turno en un CODE tiene que tener ideas básicas de qué son las amenazas, para que cuando haga una pregunta, mira, ¿de qué se trata? Si uno lo llama para decirle, mira, hubo un temblor ahí en tu departamento, son las preguntas básicas que tiene que
qué hacer, dónde ocurrió, ¿verdad? En qué momento ocurrió, ¿verdad? ¿Qué se espera? El pronóstico de un evento también es importantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos el terremoto de Nagarote, pero luego vino una secuencia de eventos, más de 1000 temblores posteriormente. Para que nosotros pensemos en la respuesta, tenemos que pensar en el evento. Ya estamos inundados, tenemos 5 o 6 días de estar lloviendo. La pregunta es, ¿va a seguir lloviendo? Porque no es solamente la crisis del momento, es lo que puede ocurrir en el futuro. Todos estos aspectos tenemos que tenerlo claro en la construcción del evento. Ahora, una cosa es el evento, la amenaza, y después viene la otra, que es muy importante, como parte de la reacción, a cuáles son los efectos del evento. Bueno, a quiénes afectó, a cuántas familias, a qué comunidades. Por eso es que es importante tener los mapas, ¿verdad? Tener los mapas, porque en el mapa tenemos que tener claro dónde es que el evento está operando, llamémoslo de esa manera, pero la pregunta es, en esa zona donde opera el evento, ¿cuántas personas, cuántas familias, cuántas comunidades, ¿verdad?, están posiblemente afectadas? Si nosotros con anticipación sabemos cuántas casas son frágiles en un determinado barrio, en una determinada comunidad, y hay un evento, por lógica sencilla, no se necesita ser alto especialista, lo primero que tenemos que pensar es que esas posibles casas a lo mejor se cayeron. Y eso significa tantas familias, tantas personas. Fíjense bien, ya me comienzo a dar una idea de lo que pudo estar o lo que puede estar ocurriendo en determinada zona. Inclusive en esos momentos de crisis es cuando uno ya debe inmediatamente en el mapa ir a hacer un zoom que me permita decir, ahora vamos a actuar de esta forma. Por ejemplo, ¿verdad?, hay afectaciones en la infraestructura. Yo debo conocer con anticipación, por ejemplo, cuáles son los puentes que hay para llegar a determinada comunidad, porque si hay una inundación, la primera pregunta que me hago es, ¿y el puente está vivo todavía? ¿Voy a poder llegar por tierra? Porque entonces no solamente es pensar en la afectación, sino en todo lo que tendría que necesitar para poder llevar la respuesta. La misma organización y funcionamiento, por ejemplo, de las instituciones. A ver, en Matagalpa a veces hemos conversado, los pozos, por ejemplo, están en la parte alta. ¿Qué pasaría con un temblor? Van a seguir funcionando. Fíjense, vamos a tener entonces dos problemas. El impacto de los daños del terremoto, si hubiese, pero también el impacto de la posible respuesta, porque vamos a tener problemas para agua, disponibilidad de agua. Entonces, todos esos aspectos a nosotros nos debe dar una idea, y por eso en la construcción de la hipótesis del evento es lo que nos debe permitir y lo que debe ser los marcos de referencia para la respuesta y, por tanto, para la preparación de los posibles escenarios. Entonces, fíjense bien, la hipótesis debemos, ya ustedes que tienen un nivel ya de profesionales más alto que a veces a nivel municipal, deben hacer un esfuerzo. Nosotros les vamos a mandar unos ejemplos de cómo construir las hipótesis, pero ustedes deben de hacer el ejercicio de imaginarse distintos eventos afectando su departamento, municipios vulnerables que ya conocen por referencias generales, de tal manera que que andemos ya en la cabeza, y de eso se trata el ejercicio, posibles escenarios, ¿verdad?, que puedan ocurrir, frente a los cuales tenemos cada vez más que estar preparados para responder. Por eso el siguiente paso, ¿verdad?, de la construcción de la hipótesis es seleccionar sitios idóneos para realizar los escenarios. Fíjense bien, ¿cuál es el mejor sitio ideal, por ejemplo, para imaginarnos un incendio? Pues aquellos lugares que ya conocemos que son frágiles a un incendio. ¿Cuáles son los sitios donde idealmente se debería hacer un escenario pensando en terremotos? Pues en aquellos barrios, aquellos lugares, en aquella infraestructura que son frágiles. Fíjense bien, que son frágiles a que se produzca un evento, un temblor, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que esto no se trata de hacer novelas o películas de Hollywood. Es
hipótesis construidas sobre la base del conocimiento de nuestra realidad y cómo esto nos imaginamos que se podría materializar en un barrio, en un colegio, en un mercado, para que sobre eso nosotros nos montemos a llevar a la práctica la respuesta que nos imaginamos que vamos a desarrollar. Esa es la característica de los ejercicios que se pretende que vayamos desarrollando. Fíjense bien, entonces los escenarios, en términos generales, deberían estar lo más próximo posible a los que estamos llamando, o siempre hemos llamado, sitios críticos reales, donde se inunda, donde se podría producir el deslave, donde se puede producir el incendio, etcétera, etcétera. Deme la siguiente. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, de ahí viene entonces cómo va a ser la respuesta. ¿Cómo va a responder la población? ¿Cómo van a responder las brigadas locales? ¿Cómo llegarían los bomberos? ¿Cómo la policía acordonaría la zona? ¿Cómo regularía el tránsito? Si ustedes entonces ya comienzan a imaginarse la respuesta, ya no en el papel, sino en la dinámica. Y esto nos va a permitir el cuarto paso, que es establecer la secuencia. Entonces, ¿cuál es la secuencia? ¿Cómo se da la alarma? ¿Cómo comienza la población a reaccionar? ¿Cómo reaccionan las instituciones? ¿Cómo se articulan? Entonces, realmente debe haber una secuencia. Algunas veces esa secuencia no es mecánica, a veces ocurren reacciones paralelas, ¿verdad? Y eso es lo que se espera. Entre más cercana esté la respuesta a donde está el impacto del evento, en esa medida hay mayor garantía que la población quede menos afectada. ¿Qué es lo importante una vez que tenemos las hipótesis? Identificar los protagonistas. A ver, ¿quién hace qué? ¿Quién es responsable de qué? ¿Qué papeles van a jugar? ¿Quién es el que se va a encargar de la alerta? ¿Quién es el que se va a encargar de asegurar que los bomberos, la policía, todo el mundo llegue en el momento correcto? Fíjense bien, si nosotros nos vamos organizando de esta manera, las informaciones que pasemos a los puestos de mando, y si esto viene de manera apropiada desde el nivel local, nos va a ir garantizando que actuemos rápidamente y con eficacia. ¿Qué ha pasado algunas veces? Los mismos compañeros de los bomberos nos lo dicen. De repente tenemos 4 informaciones distintas del incendio que está ocurriendo y viene una pregunta: ¿a dónde mando la unidad de bomberos? Entonces, fíjense bien, por eso es que es importante que en cada barrio se vaya creando esa red de protección, de vigilancia, de monitoreo, de tal manera que nos vayamos asegurando de que estas cosas caminen sobre los rieles correctos. Una mala información, una información que no llega en el momento correcto, una información que no es brindada de manera apropiada, puede terminar en una respuesta ineficaz. Imagínense, no es lo mismo decir un incendio, por poner un ejemplo, de cualquier catedral 3 cuadras al sur, que un incendio que en la realidad esté 3 cuadras al este. ¿Me explico? Es decir, ahí se pierde un tiempo en que la unidad de bomberos llegue lo más rápido posible, y ese tiempo perdido significa pérdida de oportunidad, pérdida de eficacia de la respuesta que tenemos que garantizar. Entonces, ya insistíamos, hay que hacer una divulgación lo más adecuada posible. Deme la siguiente. Queremos, en esta etapa de preparación, insistir que los compañeros que desde el CODEPRED se deleguen para acompañar a los municipios deben estar claros, que hoy tenemos otro nivel de organización, de desarrollo de los municipios. Los compañeros han venido trabajando, han venido mejorando, han venido identificando sus debilidades, pero de todas maneras el papel sería importante de acompañamiento para asegurar que las debilidades que pudieron haber tenido los municipios en su ejercicio se superen en este ejercicio nacional. Deme la siguiente. Hay que insistir con los compañeros municipales de que tengamos claro no solamente el haber hecho una buena hipótesis del ejercicio, sino que la gente domina las normas de autoprotección. Tenemos, compañeros, hoy es 8, tenemos casi 2 semanas para el ejercicio nacional. Creemos que y debemos hacer esfuerzos
para que en cada municipio, en cada comunidad y en cada barrio se haga un refrescamiento sobre las normas de autoprotección de cara a las amenazas que vamos a poner en las hipótesis. Deme la siguiente. También sugerimos que se hagan ejercicios previos. Nosotros estamos claros que en cada municipio, ¿verdad?, hemos tenido rezago en algunos barrios, en algunas comunidades, incluso algunas instituciones no han estado participando al 100 en los ejercicios anteriores. Entonces es importante que las instituciones no solo tengan el plan de respuesta, sino que lo pongan en práctica. Si no lo han hecho, es una oportunidad, ¿verdad?, de hacer ejercicios previos. Por ejemplo, ¿verdad?, a la hora de un incendio, ENACAL tiene que tener aceitaditos los mecanismos de cómo va a asegurar el agua, para que en un incendio haya agua. Si no se ha hecho, si no se tiene claro ese plan, es un buen momento para hacerlo, especialmente de cara a incendios en los mercados, en los centros de conglomeradas humanas. Entonces todo esto nos debe ir conformando una idea adecuada. Nosotros hemos insistido, por ejemplo, con la Policía Nacional, que es importante que para cada evento, dentro de los principales puntos de cada departamento, la policía tenga cómo va a regular el tránsito, ¿verdad?, en caso de. Recordemos, por ejemplo, que hemos tenido las erupciones del Momotombo, hemos tenido el terremoto de Morazán. Entonces, si bien es cierto, no han sido situaciones extremas, sin embargo, es importante que la policía tenga previsto por dónde sacaríamos a la gente a la hora de una erupción, y si es una carretera, cómo vamos a asegurar que esas familias, que esas personas no sufran un accidente, y que quienes transitan en esa vía prioricen a las familias que estamos evacuando. Entonces tenemos que prever todas esas cosas. Si hay un incendio, la experiencia nos ha dicho que parte, digamos, de la eficacia de la respuesta a un incendio en un mercado es el acordonamiento que habría que tener, el dejar despejadas las vías por donde van a llegar las unidades de bomberos. Entonces, fíjense bien, un incendio en un mercado implica un plan de aseguramiento de agua que tiene que hacerlo ENACAL, un plan de acordonamiento que lo tiene que tener claro la policía, un plan de apoyo para posible gente que se vea afectada en el incendio, que lo tiene que tener previsto el MINSA. Entonces, estos planes particulares, contingentes, de cara a eventos específicos, debemos irlo desarrollando poco a poco, ¿verdad? Entonces, no solamente para los eventos grandes, sino también para aquellos que puede implicar daño a la economía, daño a la familia, ¿verdad?, o a personas cuando se vean envueltas en estas circunstancias. Entonces, queremos insistir, ¿verdad?, los escenarios, hagámoslo lo más reales de cara a esas hipótesis que construyamos sobre las realidades de cada municipio, de cada departamento, sobre aquellos fenómenos que más pueden afectar a la población. Entonces no se trata de inventar cosas ficticias, se trata de que los escenarios los construyamos sobre la base de nuestras realidades, ¿ya? Y por eso es importante. Nosotros observamos, por ejemplo, en La Paz Centro, por ejemplo, estuvimos acompañando ahí el ejercicio y ellos de manera muy realista, ¿verdad?, estaban sobre aquellos cauces que se les inunda, haciendo ejercicio de cómo van a trasladar a la familia y sacarlas de esa zona que posiblemente van a quedar inundadas. Esa es la línea correcta. Conocemos el cauce que se inunda, por dónde vamos a llegar a apoyarla, cómo lo vamos a sacar, cuál es la ruta apropiada. Entonces, no se trata de inventar situaciones ficticias, se trata de que sobre nuestra realidad, ver en la práctica cómo lo que hemos planeado de respuesta, ver si funciona o no funciona. Entonces, el día del ejercicio, ahí sí tenemos que uniformar a nivel nacional, va a ser a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a dar desde cada departamento, desde cada municipio y el nivel nacional, ¿verdad?, se activan las alarmas, ¿verdad? Nosotros vamos a construir una hipótesis general de la cual ustedes hacen su traducción a sus realidades, pero a partir de ese momento viene la secuencia, ¿verdad? Se activan las alarmas,
¿verdad? Las personas ponen en práctica sus mecanismos de autoprotección. De acuerdo al evento, ¿verdad? Van a hacer procesos de evacuación. Si es terremoto, pues van a buscar el patio, van a buscar la calle donde no hay peligro de que les caiga un poste, que les caiga un tendido eléctrico. Si es un incendio, lo mismo, pues van a salir a lugares donde se van a autoproteger. Si es una inundación, ¿verdad? En un poblado que está cerca de un río, pues igual, hacia dónde van a llevar a las personas al sitio de seguridad donde la gente deje de correr peligro, ¿verdad? Si hay un deslizamiento, cuál va a ser la ruta que las familias que viven en esa zona van a seguir. Estos son los diferentes tipos de ejercicios que habría que desarrollar ese día, ¿verdad? Deme la siguiente. Tenemos que también ver cómo, desde el momento que se da la alerta, desde el momento que se avisa, cómo reacciona nuestro tendido político, ¿verdad? Cómo se articula desde el barrio para ponerse al frente, ¿verdad?, de la situación de emergencia, cómo los compañeros y compañeros de la brigada son convocados, se articulan para ver de qué manera van a prestar atenciones básicas a la población, y luego cómo está previsto, ¿verdad?, que la reacción de las instituciones, ya decíamos, de la policía, de los bomberos, de la Cruz Roja, del MINSA, ¿verdad?, para poder dar una respuesta apropiada a la familia. Y luego, ustedes nos han escuchado, hemos venido insistiendo, tenemos que ir también incorporando en el proceso de respuesta lo que llamamos esa evaluación rápida, del impacto posible del evento, para que también nosotros tenemos que tener la responsabilidad, ¿verdad?, de poder decirle a la gente, mire, puede regresar a su casa sin ningún peligro, ¿verdad?, o va a regresar poniendo la atención a tales cosas, con tales reservas. Es decir, el regreso es muy importante porque las personas no necesariamente no todas las familias, las personas tienen la capacidad de poder hacer una evaluación rápida que les permita decir cómo quedó la infraestructura después del evento. La siguiente. Pasado el ejercicio, ¿verdad?, entonces nosotros vamos a la lógica nacional. 11 de la mañana hacemos la secuencia de lo que fue el evento, lo que fue el impacto, lo que fueron las primeras respuestas que damos desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional, ¿verdad? Van a sonar las sirenas, vamos a movilizar todas las capacidades de las instituciones de la primera respuesta, ¿verdad? Entonces eso más o menos va a llevarnos de las 11 hasta las 2:30 por ahí, y en ese periodo hay que también, ustedes ya han desarrollado sus mecanismos de recoger información, hay que proceder a la etapa de sistematización. El programa Andrés lo vamos a echar a funcionar en todo el país, ¿verdad? Nosotros esperamos que rápidamente las informaciones cuantitativas nos vayan pasando, ¿verdad?, con los parámetros que ustedes conocen. Posiblemente ya para el tercer ejercicio vamos a hacer algunos cambios, ¿verdad?, a ampliar algunas informaciones, pero para este van a ser las mismas, ¿verdad?, que hemos estado utilizando en el programa Andrés. Deme la siguiente. Entonces, eso hay que estar claro, ¿verdad?, la recolección de la información cuantitativa. Recordemos que la compañera Rosario ya al mediodía tiene que dar un informe rápido de lo que ha sido la movilización. Por tanto, se espera que en los primeros minutos, y en eso ustedes lo van a ver en la guía escrita que les vamos a hacer llegar vía correo electrónico, ¿verdad?, nosotros esperamos que ya todo el mundo haya podido pasar rápidamente cuáles fueron los datos cuantitativos, de tal manera que tengan tiempo después de recoger datos cualitativos. Por eso hemos sugerido que a la par, ¿verdad?, de la realización del ejercicio, y especialmente en los escenarios más importantes de cada municipio, es importante que se recojan informaciones cualitativas, inclusive que se apoyen con fotografías, con videos, con entrevistas, de tal manera que podamos hacer un cruce, ¿verdad?, en el sentido de saber si estamos alcanzando los resultados que queremos en este tipo de ejercicio. Deme la siguiente. Entonces nosotros esperamos, ¿verdad?, que rápidamente nos hagan llegar un informe cuantitativo, ¿verdad? Eso lo esperamos en los siguientes minutos del ejercicio. Tenemos que ser rápidos, ágiles en eso. A ver, aquí se trata
poner a prueba nuestro sistema de comunicación y de información. Con qué rapidez, ¿verdad?, pasamos las informaciones. Entonces, a diferencia de los ejercicios municipales, que hemos sido un poquito flexibles, en los tiempos son importantes. En cuánto tiempo los municipios ya tienen una información, al menos cuantitativa, ¿verdad?, de todo lo que pasó, lo que se movilizó. Esa es un tanto la idea, tensionar el sistema de comunicación. Ya posteriormente, con las informaciones cuantitativas y cualitativas, que eso puede ser a continuación del mediodía, los CODEPRED deberían hacer una evaluación rápida también, cual y cuantitativa, de cómo se dio el ejercicio. Es importante que no nos quedemos solo con la cifra. Es importante que desde el nivel local, y cuando decimos nivel local, desde los barrios, de las comunidades, recojamos informaciones cualitativas, especialmente de aquellos aspectos que hemos dicho que prioricemos. Recordemos, hemos dicho que prioricemos mecanismos de alerta temprana, mecanismos de comunicación, mecanismos de que la gente ponga o no en práctica las normas de autoprotección, mecanismos de cómo se organiza rápidamente la capacidad de respuesta, las brigadas, etcétera, para que podamos nosotros tener claro si lo que hicimos se hizo de acuerdo a como nosotros imaginamos que vamos a responder a un determinado evento. Y finalmente, ¿verdad?, nosotros queremos decirle que no se trata solo de hacer un narrativo. Fíjense bien, cuando uno evalúa, lo que anda tratando es de identificar, de contrastar lo que yo me imagino, ¿verdad?, que debe ser, que es el plan que elaboré, versus lo que me dijo el ejercicio, que es la realidad, el contraste. Yo me imaginaba que en 2 minutos, en 1 minuto, la gente iba a poder salir de determinado barrio. El ejercicio me dijo de que no es cierto que en 1 minuto esa gente va a salir del barrio, que le toma 10, que le toma 15. Entonces, yo tengo que comenzar a ver cómo ajusto mi plan de acuerdo a lo que la realidad me está diciendo. Yo me imaginaba, ¿verdad?, de que iba a poder mandarle un mensaje de WhatsApp a toda mi red, pero después me di cuenta que de los 80 que están en el grupo, solo 20 lo recibieron. Viene una pregunta: ¿sigo manteniendo ese esquema de grupo por WhatsApp si de 80 solo 20 recibieron? ¿O qué debo hacer? Porque al final esa es una debilidad. Significa que me puede fallar ese mecanismo. Y si me puede fallar, es mi obligación buscar cómo ajustarlo, cómo adecuarlo. Pero también vamos a encontrar fortalezas. Por ejemplo, de repente el ejercicio nos demostró, por decir un ejemplo, como fortaleza, por ejemplo, de que la gente rapidito atendió el sonido de la sirena. Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no lo olvide? ¿Qué hacemos para que la gente eso lo tenga en práctica? ¿Qué hacemos para que esa fortaleza no solo sea de la gente que participó en este ejercicio, sino de todo el barrio? Entonces debemos de proponernos, por un lado, cómo superar debilidades y cómo asegurar que la fortaleza se asienten y, de ser posible, permanezcan más. Y luego hacer un informe final. Aquí también una cuestión de tiempo, ¿verdad? Les estaríamos solicitando que a más tardar a las 2 p.m. del miércoles 21 nos estén mandando ese pequeño narrativo, pues, ¿verdad?, sobre la evaluación que hicieron, ¿verdad?, aunque después ustedes profundicen un poco más, pero un poco una valoración cual y cuantitativa de lo que fue el ejercicio. Y para finalizar, nosotros sugerimos que después del ejercicio, se puede hacer así, en los días subsiguientes, es importante que la valoración que ustedes hayan hecho del ejercicio, fíjense bien, la discutan con los Comupred, la discutan con el tendido político de los CLS de cada municipio, la discutan con los compañeros de los gabinetes. La gente necesita conocer, ¿verdad?, cuál es el resultado del ejercicio, qué alcanzamos, qué no alcanzamos, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, para que también a cada nivel se proponga hacer las mejorías necesarias para ir superando estas debilidades. El plan, entonces, de mejora tiene que salir, y fíjense bien, por eso hemos insistido, de esta etapa de evaluación.
y posteriormente no solamente de la etapa de evaluación, del compromiso. Si la gente no se compromete a superar determinadas debilidades, todos los ejercicios vamos a ir viendo esas debilidades. Si la gente no se compromete a asegurar que las fortalezas se sostengan, de aquí a diciembre algunas cosas que vimos que estaban bien, a lo mejor se nos caen. Entonces, esta es la forma de mantener de manera sistemática a todo el sistema, a toda la población clara, ¿verdad?, a toda la población pendiente de cualquier situación y con una capacidad de respuesta que le permita sobrevivir a determinadas circunstancias, a determinados eventos, que al final es el objetivo de todos estos ejercicios. Compañeros y compañeras, hemos tratado, pues, ¿verdad?, de hacerles una visión de cómo abordar, cómo manejar el ejercicio, ¿verdad?, pero al mismo tiempo que reflexionen sobre aspectos que son cruciales. No podemos hacer una interpretación mecánica de las guías que a veces les damos, de los pasos que a veces les damos. Tiene que ser con una visión objetiva, crítica de nuestra realidad, que nos ayude a ir superando situaciones, porque recordemos que el objetivo de todo esto es que podamos salir adelante, que nuestra gente sienta que hay un gobierno, ¿verdad?, que está preocupado permanentemente, ¿verdad?, por su integridad, por su seguridad, y que eso pasa también por la comprensión de que los y las nicaragüenses deben ser protagonistas de toda esta forma de enfrentar situaciones, de desarrollarnos, de avanzar, y que al final con esto también estamos garantizando el desarrollo del país.